Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Propósito. Hoy estamos con nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Mario Gutiérrez, que es pastor en la iglesia de la Abuelita. Nos acompaña y nos contará un hermoso testimonio de vida que sé que llegará a muchos corazones. Entonces, bueno, hermano Mario, bienvenido. Nos costó un poco poder concretar este episodio con el hermano Mario, pero gracias a Dios, pues hoy ya lo podemos tener aquí. Entonces, si gusta, pues saluda y nos cuenta un poquito de lo que está haciendo ahorita en su trabajo como pastor en la iglesia de la Abuelita. Bueno, Dios le bendiga, hermana Jennifer. Amén. A su equipo, es un placer esta mañana poder compartir, agradecidos con Dios y esperando que este impulso, este programa sea de bendición para muchos. He visto varios de los pods y ha sido muy interesante. Creo que es una línea distinta de poder servir a Dios, así que les felicito. Bueno, saludarles a todos los que podamos alcanzar por medio de este podcast, honrar a Dios, hermana Jennifer, por su misericordia, por su bondad. Hoy, por la gracia del Señor, como lo decía, estamos sirviendo al Señor, ya llevamos un año recién cumplidos a la Abuelita, donde estamos viendo su bondad, su misericordia. No nos cansamos de agradecer a Dios porque, como dijo el salmista en el capítulo 115, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Creo que todo lo que se hace, todo lo que pasa es por Él. Simplemente somos instrumentos, pero estamos muy agradecidos de ver un crecimiento, un avance y sobre todo un mover de Dios, un proceso maravilloso allá en la Abuelita. Estamos muy contentos de que Dios nos haya llevado y bueno, esperando que el Señor siga obrando de una manera muy especial. Amén, y así será, hermano Mario. Bueno, el hermano Mario aquí en la iglesia central es conocido, es hijo, bueno, yo creo que todos aquí lo sentimos siempre como parte de nuestra iglesia. Entonces, de verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y pues yo, que llevo tantos años aquí en la iglesia central, siempre lo hemos visto aquí sirviendo. Desde que salió la hora también lo seguimos invitando cada que podemos. Pero obviamente hay una historia que tal vez nosotros no conocemos. Entonces, qué bueno que hoy nos las va a poder compartir. Y me gustaría iniciar pues ya como el episodio contándonos un poco de su vida, de cómo llegó usted a la iglesia, no sé si nació en una familia cristiana, cómo fue el llegar aquí y el momento en el que Dios lo llamó a usted a servirle. Amén. Bueno, el contexto, vengo de una familia de 3 hombres, somos 3 hermanos, yo soy el del medio. Mis padres siempre fueron, hasta el día de hoy, personas muy correctas en su actuar, pero no religiosas, hermana Jennifer. Okay. Entonces, mi crianza fue impartida con valores, fui creciendo en ese entorno, pero nunca estuve en ningún contexto religioso, ni tradicional, ni de la iglesia cristiana, hasta los 18 años. Vimos a Dios trabajando. Quiero resaltar y traer a colación una persona muy especial, la hermana Adita. Okay. Ella fue un instrumento que Dios usó para invitarnos. Llegamos, me imagino que en algún momento mi gran amigo, mi compinche, hermano Cristian, estará por aquí en algún momento, porque sé que también es alguien que tiene mucho que transmitir, y con ellos, con él llegamos un grupo bastante amplio. Okay. En el año 1995, septiembre del año 1995, la iglesia apenas estaba en sus orígenes, habían como unas 15, 20 personas. Pasó algo muy particular y que lo quiero transmitir. Cuando el hermano Marcos nos vio, bueno, no somos ni el rastro, eso, pelo largo, bueno, muchas cosas que de una persona que no conoce a Dios.
Y él cuando nos vio, llegamos con una familia y él creyó que la familia era la que se iba a quedar. Okay. Y en su pensamiento dijo, bueno, para que estas muchachas, esta familia continúe, tendrán que alejarse de estos muchachos. Los muchachos seguro vinieron, no volverán, pero Dios trabaja de maneras impredecibles, por eso se habla de la locura de la predicación. Y Cristian y yo hoy somos servidores. Cristian en San José, yo en Alajuelita. Lamentablemente la familia que nos trajo no continuaron, pero bueno, honramos a Dios por habernos traído. Entonces ese fue el proceso de llegar a la iglesia, y ya estando, el hermano Marcos siempre invirtió mucho tiempo en nosotros. Yo sé que cuando él entendió que Dios nos había traído, que las familias fueron como el canal, pero que el propósito era con nosotros, invirtió tiempo, y ahí fue donde ese llamado y ese sentir de servir y de ser lo que hoy, gracias al Señor, hemos llegado a alcanzar, y se cumplió ese propósito por Dios, por una hermana que tuvo tiempo para ayudarnos, la hermana Adita, y una familia pastoral, y bueno, muchos que en el camino han sembrado en nosotros, y hoy lo que somos es por un recorrido de misioneros, de personas, de líderes que nos han ayudado. Amén. Y hermano Mario, usted cuando llegó, ¿qué lo hizo quedarse? O sea, porque, no sé, usted cuenta que llega con una familia que no sabía, no tenían muchas expectativas. ¿Qué fue lo que lo llevó a decir, bueno, me siento bien en este lugar, hay algo acá? Bueno, mi entorno era distinto. Yo estaba acostumbrado, en ese tiempo participábamos mucho del fútbol, jugábamos en divisiones juveniles por la edad que teníamos, 18 años, entonces nos absorbía mucho el fútbol. El entorno, yo era patinador, un buen patinador profesional del music. ¡Wow! Mi hábitat eran bares, discotecas. Entonces, claro, cuando llego por primera vez, me invitan a una iglesia, yo creí que íbamos a un lugar amplio, algo como lo que vemos aquí en la central, pero la central en ese momento era un garaje, pero pasaron algunas particularidades. La primera, una recepción. Hubo personas que nos recibieron, que nos hicieron sentir muy bien. Luego comencé a escuchar la palabra. Creo que la palabra es fundamental para que una persona pueda ser transformada. Amén. Y en medio de esas enseñanzas, el hermano Marcos comenzó a hablar de una temática: el Espíritu Santo, hermana Jennifer. Okay. Y yo, mi contexto, nunca fui religioso, nada, yo no tenía, era 0 kilómetros en conocimiento. Okay. Pero cuando yo escucho, me crea una inquietud. Yo digo, bueno, ¿eso qué es? Una noche, dentro de mi ignorancia, yo hago dizque una vigilia. Okay. Y comienzo a orar, busco emisoras cristianas, y ya estaba simpatizando más con la iglesia. Yo le digo, bueno, Señor, ¿qué es eso que predica el misionero del Espíritu Santo? Y yo dije, hoy tengo que experimentar algo. Y comencé dizque a orar, a escuchar música, a tener un momento ahí de devocional. Y yo tenía un reloj despertador en mi cuarto, y en mi ignorancia dije, bueno, Señor, a las 12 de la noche algo tiene que pasar en mi vida. Y yo estaba orando, pero con un ojito abierto, 11:58, 59. Y cuando llegó las 12, no pasó nada. Me acosté, yo dije, bueno, eso fue como un viernes. El sábado en la noche hubo un devocional donde una familia, y yo llegué simplemente porque tenía que, pero cuando yo llegué ya estaban casi que despidiendo. Yo me molesté porque no me habían invitado, pero no era un devocional de nuestra iglesia, okay, sino era un devocional de otras personas, pero sí era un contexto cristiano.
hermana Jennifer, y entonces claro, cuando ellos me ven, yo traté como de hacerme un lado, pero ya estaba en la puerta y me dice la persona que estaba organizando dirigiendo el devocional, pase. Y yo, avergonzado, creo que me puse rojo, entré porque ya no podía. Pero entonces cuando entro y están haciendo la oración de finalización, yo comencé a sentir algo muy especial en mi vida. Nunca había tenido una experiencia, por lo que les he recalcado. Era como, para describirlo a las personas que nos ven, que nos escuchan, como corriente pasando por mi cuerpo. Y yo abro mis ojos y yo digo, ¿pero qué me pasa? Y comenzó una atmósfera, una presencia a absorber mi vida. Yo caí de rodillas y una de las personas que estaba dirigiendo, yo creo que apercibió y dijo, este muchacho está sintiendo a Dios. Un temblor me sobretomó y yo comencé a llorar. Ese día no hablé en lenguas, yo creo que porque no conocía mucho, de pronto hubiera estado en un contexto de la iglesia, el impulso, pero fue una experiencia que marcó mi vida. Cuando terminó, eso fue con un espacio como de 5 minutos, y cuando yo me siento, interiormente sentía una pureza, una limpieza, y yo dije, indudablemente, esto es Dios. Entonces creo que las experiencias que una persona pueda tener en su vida con Dios le marcan para que pueda permanecer. Y yo hago un recuento de mi vida y digo, ¿qué me hizo quedarme? Y yo estoy seguro que ese encuentro es el que me ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Los encuentros con Dios, hermano Mario, creo yo que forjan ciertas raíces en uno. Por eso creo que es tan importante que uno busque tener encuentros y experiencias con Dios, porque esas experiencias son las que en los momentos de dificultad o cuando uno siente como que la vida se le está tambaleando, lo mantienen y lo sostienen. Entonces me parece muy bonito. Gracias por compartirnos esa anécdota. También quisiéramos saber, bueno, cuando usted empezó a servir al Señor, usted empezó a ayudar al hermano Marcos, ¿cierto? Ok, el contexto de la obra misionera es esa. Hermano Marcos, junto con su familia, un grupito muy pequeño era el que estaba en la iglesia y comenzó un crecimiento. Y él apostó mucho por los jóvenes, incluido. Y dentro de eso entorno, el hermano Marcos era un pastor orquesta. Dirigía, predicaba, cantaba, tocaba, todo. Entonces, un día citó un grupito de jóvenes para que aprendiéramos un poquito de una manera empírica música. Hermano Marcos tocaba la guitarra y también el piano. Algunos se inclinaron por la guitarra, yo me incliné por el piano y ahí comenzamos un poquito a aprender a ser usados, digamos, en la parte de la música. Ya luego el hermano Marcos, yo le conté la experiencia que recalqué ahorita y él me dijo, Mario, eso es Dios, eso es una experiencia con Dios. Pero me preguntó que si yo había hablado en nuevas lenguas por el Espíritu Santo y le dije, no, pastor, yo no sabía, o sea, siento que yo como que frené el entorno al sentir algo muy especial, pero yo no supe. Se asustó, tal vez. Ajá. Y ya estaba yo estaba en un entorno que no era una iglesia, era una casa con personas que no eran de nuestra iglesia. Entonces él me dijo, Mario, siga buscando del Señor. Y uno de los parámetros era que quería que sirviéramos con los jóvenes. Okay. Pero entonces él me dijo, Mario, yo quiero que busque ser lleno del Espíritu Santo. Cristian había sido nombrado como presidente de jóvenes. El mío, Mario, yo te tengo como vicepresidente de jóvenes. Imagínense que de las primeras directivas ya de jóvenes, porque en algún momento eran hermanos adultos que dirigían los jóvenes, pero fue ese. En el año 97 hubo el primer campamento. Eso fue algo sobrenatural en Sendas, donde se hace hoy los programas famosos de las damas. Ese campamento. Sí, ese primer campamento fue algo maravilloso. Y ahí
ya en un entorno, ya con más conocimiento, tuve esa experiencia maravillosa de poder ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces ya el hermano Marcos me dijo: Mario, eso era lo que estábamos esperando, y comenzamos a servir con los jóvenes, a predicar y a proyectarnos, bueno, a lo que Dios tenía preparado y que hoy podemos ejercer. Ok. Y hermano Mario, cuando usted empezó a servir entonces con los jóvenes, ¿en qué momento empieza a tener un llamamiento espiritual hacia ya el ministerio como pastor? Ok. Cuando estamos en esa línea, ya hay unas charlas y unas capacitaciones que el hermano Marcos siempre nos daba, y se hablaba mucho de la necesidad de servidores. Servidores. Y comienza una llama a encenderse en el corazón de poder expresarle a Dios: bueno, Señor, aquí estamos, usa nuestras vidas. Un día, ya dentro del contexto del servicio, tuvimos que predicar por primera vez, y ese día que pudimos predicar fue algo a nivel personal, a nivel de la iglesia, a nivel de los pastores, nuestros misioneros, fue algo muy especial. Entonces, cuando yo terminé, el hermano Marcos me abrazó y me dijo: Mario, Dios tiene algo muy especial para usted. Entonces yo entendí, y ahí fue donde comenzamos a perfilarnos en lo que era ya algo más macro, ya pensar en lo que era el servicio a Dios a nivel de ministerio. Amén. Y bueno, entonces cuando usted empieza a servir al hermano Marcos, con el hermano Marcos, perdón, en la obra del Señor, ¿cuánto tiempo fue que estuvo con él en la parte ya ministerial, que ya usted estuvo también como una mano derecha de él? Amén. ¿Cuánto tiempo fue eso? Bueno, sucedió que nuestros misioneros, que todavía creo que es una norma, cada 5 años tienen unas vacaciones. El hermano Marcos vino y los 5 años comenzó a trabajar junto con su familia, y él comenzó a explicarnos de que a los 5 años había un periodo donde por 3 meses tenía que ir a Colombia, dar unos informes, etcétera. Entonces él fue preparando todo un equipo, que estaba mi persona, estaba Fernando Pérez, que ya había llegado, estaba el hermano Cristian, estaba el hermano José González, que éramos como los líderes en la iglesia central, y ya hermana Jennifer, Dios había permitido que la primera obra, la primera hija de la central, estuviera activa, que era la iglesia de la Capri. En la Capri estaba el pastor Humberto Gutiérrez. Entonces, en ese entorno, el hermano Marcos pensaba que se iba a enviar un pastor de Colombia para cubrirlo, y le dijeron que no, que debía todo organizarlo aquí a nivel local. Ahí nosotros, sin ser pastores, entonces Cristian con un equipo se quedó en la central. Estábamos en la construcción aquí abajo por la escuela de Panamá, ya estábamos en ese proceso, y el hermano Humberto, que era el pastor de la iglesia en la Capri, lo trasladaron por 3 meses para cubrir al misionero. El hermano Marco me llamó y me dijo: Mario, yo quiero que usted vaya a la Capri. Entonces fue todo un desafío para mí. Recuerdo que un día me dijo: hermano Mario, venga aquí para que darle unos consejos. Y yo, hermana Jennifer, me traje un folleto, 3 lapiceros. Digo, bueno, voy a apuntar, porque una cosa es usted servir, predicar de vez en cuando, a tener la responsabilidad administrativa, espiritual de una iglesia. Y yo digo, bueno, hermano Marcos, aquí estoy. Y cuando llegué, yo puse mi libro, abrí, bueno, pastor, me dijo: Mario, que Dios te bendiga, que Dios te use, y ya el domingo tiene que estar en la Capri. Yo quedé frío. A la guerra. Claro, un muchacho muy joven. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía como unos 20 años, 20 años. Entonces, está bien joven. Sí, claro, yo siento que a nivel espiritual había un proceso de madurez, pero a nivel personal estaba todavía. Pero bueno, ahí fue donde ya empezamos a entrar en el entorno, ya después de que el hermano Marcos viene, que el hermano Humberto vuelve a la Capri. Entonces yo comienzo a ayudar
aquí porque hermano Cristian, que era como el asistente, se abre ya más obras, comienza Cartago, comienza Punta Arenas, que fueron de las primeras obras, y ahí fue donde yo empecé a ayudar al hermano Marcos, ya en la central. Ok. Y bueno, por ahí nace una relación. Una relación, tenías una novia, era también de la iglesia, no era de la iglesia. Correcto. Cuando empezamos en ese proceso, la dinámica de la iglesia, hermana Jennifer, era muy fuerte, en el contexto de que había culto martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde. O sea, Me acuerdo. O sea, y discipulado, refán. Bueno, cuando comienzan las iglesias, a algunos lugares a proyectarse como iglesia, entonces el hermano Marcos nos solicita que apoyemos. Entonces entre semanas estábamos acá y los días que no había culto visitábamos las iglesias. Entonces, cuando visitamos las iglesias, claro, comienza a haber mucho conocimiento, éramos solteros, y empieza, claro, ese gusanito sentimental a despertarse. Y yo creo que a veces por la parte del liderazgo siempre crea como una expectativa de creer que alguien porque sirve, pues bueno, es perfecto y partidazo, sí, partidazo. sí, sí. Y entonces eso comenzó a abrir ya esa etapa, digamos, la parte del servicio, porque paréntesis, con las personas que llegamos a la iglesia, tanto el hermano Cristian como mi persona, era una familia. Esa familia tenía 2 hijas. La hija mayor era mi novia, Okay. y la hija menor era la novia del pastor y amigo Cristian. Ninguna de ellas, como expresamos, siguió en la iglesia. Entonces tanto Cristian como yo continuamos, gracias a Dios, pero nos olvidamos de toda esta parte y comenzamos a enfocarnos en lo que fue el servicio, hasta que comenzamos a trabajar y empieza ya esa etapa de noviazgo y todo esto a nivel personal. Ok. ¿Y cómo describiría usted que era su relación en este momento con esta chica? Bueno, ya hoy uno hace un análisis, porque creo que cuando uno es joven, y quiero a todos los que lleguemos hacerles ver que muchas veces, hermana Jennifer, no magnificamos el peso de las decisiones. La vida marca lo bueno o lo malo por las decisiones. Y en toda la vida son decisiones. Yo decido qué estudiar, yo decido si sirvo, yo decido con quién estar, yo decido sí, decido no, y yo tomo una decisión de comenzar una amistad que luego fue avanzando. Cuando está el proceso de la amistad, nunca tuve ningún contratiempo, pero cuando esa amistad comienza ya a dar pasos a otra, como una relación, algo más serio, ahí sí comienzo a tener un entorno difícil, porque muchas personas a mi alrededor, incluyendo los misioneros, mis padres, amigos cercanos, no estaban de acuerdo, hermana Jennifer. Clave. En esa relación. Clave. Sin embargo, se vuelve, no sé, si como un capricho mío de ir como en contra, o de hacer, creo que se me volvió como un desafío de hacerles ver a ellos que no tenían la razón. O sea, vea cómo uno se desenfoca, y mi objetivo es, no, les voy a demostrar que no tienen la razón, que esto sí va a funcionar, que esto cree uno si es de Dios. Y yo, siendo un servidor y todo, comenzaron las situaciones
a pasar de una ilusión muy bonita a oscurecerse y a volverse, creo que en mi vida, uno de los tragos más amargos. Hermano Mario, ahora que usted mencionaba lo de que muchas personas no están de acuerdo con su relación, ¿usted siente que ignoró muchas advertencias? Porque yo creo que cuando uno está a punto de tomar una decisión que no es correcta, creo que Dios, cuando uno está conectado con el Señor, Él le muestra de muchas formas como que hay avisos en el camino que le dicen, no, por aquí no es, eso no es lo que quiero. Y como lo que usted mencionaba, pues a veces uno no, como que creo que la terquedad o no lo deja dar el brazo a torcer, y eso lo lleva a uno a tomar las decisiones erróneas. Entonces, no sé si usted, ahora analizando la situación, dice, no, sí, hubo muchas advertencias que yo ignoré. Totalmente. Porque la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. O sea que hay una línea, hermana Jennifer, y hermanos, amigos todos, muy delgada, sobre estar en pie, sobre estar en victoria y fracasar, sobre estar riendo y estar llorando, sobre estar arriba, pero en un momento usted puede estar abajo. Y esa línea tan delgada, cuando uno la pasa, se vuelve un contraste. Hermana Jennifer, hay puertas que uno no puede abrir en la vida, porque uno cree que la abre un poquito y va a tener control, y cuando la abre un poquito, se desboca. Y fue lo que viví. Hubo un punto de quiebre con nuestros misioneros, hermano Marcos y la hermana Laverne, junto con la hermana Gladys. Fueron como unos padres espirituales para mí. Ellos, junto con Cristian, bueno, éramos los chineados, pero igual, cuando tenían que jalarnos, y hubo momentos del hermano Marcos me habló y yo pasé por alto las advertencias, deseché el consejo. Y cuando uno desecha el consejo de padres, de un pastor, de personas espirituales, casi siempre el fracaso está a la vuelta de la esquina. Entonces yo le dije, hermano Marcos, yo sé lo que estoy haciendo, imagínese. Y él se frenó y me dijo, Mario, no vuelvo a intervenir en esta parte, porque yo le dije, es algo personal. Yo le dije, yo agradezco, yo sé que usted es mi pastor y la parte del ministerio, pero esto es mi vida. Vea qué error, bueno, qué imprudente, casi que desafiante. Y después de eso, él cumplió. Me dijo, bueno, Mario, es su decisión. No estoy de acuerdo. Mi mamá me decía, Mario, no. Y paréntesis, ¿qué era el entorno? ¿Una mala muchacha? No, jamás. Creo que lo que ellos veían era mi perfil, lo que Dios tenía para mí. Y que de pronto que para ese perfil y esa proyección necesitaba otro tipo de persona, porque jamás en medio de este podcast puedo señalar, no es mi estilo, ni menos echar la culpa a alguien, jamás, no. Fue siempre he entendido que fueron mis decisiones, mis situaciones y mi responsabilidad, hermana Jennifer, no la de nadie más. Claro. Y es que, bueno, yo sé que aquí de hecho en el equipo todos somos jóvenes. Amén. Un equipo de jóvenes, y mucha gente que tal vez nos está escuchando pues también es joven. Es complicado manejar a veces el tema de las relaciones cuando no está la madurez, cuando espiritualmente no es la persona adecuada para mí, porque entonces una relación me va a traer
me va a acarrear muchas cosas, o buenas Así es. o no positivas. Entonces, yo tenía una pregunta que me gustaría realizarle y es, ¿qué consecuencias, o sea, cuando empieza a desarrollarse esta relación, qué cambios hay en el hermano Mario espirituales? O sea, ¿dónde se empiezan a ver como estas diferencias que tal vez usted hoy dice, no estaba haciendo lo correcto para mí? Bueno, creo que una de las cosas para los jóvenes que están acá y los que nos escuchan es que muchas veces, hermana Jennifer, ignoramos las maquinaciones del enemigo y pensamos que es un juego. Creemos que tenemos el control y esa es la mentira que él nos hace. Por eso la Biblia dice que él es el padre de mentira. Jesús dijo desde el principio, engaña. A Eva la engañó y engañó a cantidad de grandes hombres y mujeres a través de la historia. Y eso es el entorno en el que yo soy envuelto. Un engaño donde yo creo que tengo el control, donde yo siento que nada malo va a pasar. Y que yo apercibo, según mis conceptos, de que todo marcha bien, pero obviamente ya cuando usted minimiza, cuando usted no escucha, cuando usted entra como en una rebelión, en una desobediencia, ya eso es una puerta que uno abre. Porque Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, atención o prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el no escuchar comenzó a deslizar mi vida. Que muchas veces, hermana Jennifer, y para todos, yo ahí, en ese momento, no era todavía lo que debía ser. Pero el enemigo muchas veces no ve tu presente, ve el futuro. Te dice, este va por una línea, este va a llegar allá. Y si lo logro frenar, y es lo que el joven, la persona en el hoy, dice, pero yo soy nada más, aquí un miembro, yo apenas estoy empezando, pero es que lo que uno no sabe es que Dios ya está esperándome allá adelante. Amén. Porque como Él es eterno, yo me rijo por el tiempo, pero Dios no. Entonces Dios está acá, pero ya me está viendo allá en lo que me va a convertir. Entonces yo me veía a alguien ahí, pero estoy empezando, pero todavía, ¿por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta cosa? Claro, porque mi misionero, mis personas especiales y sobre todo Dios tenían preparado algo muy especial para mí. Amén. Y entonces uno, lamentablemente, obstaculiza, hermana Jennifer, frena los procesos en Dios. Amén. Por errores, por impulsos y por no escuchar. Amén. Hermano Mario, y bueno, entonces llega el momento que usted ahorita mencionaba un poco no muy amargo en su vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sintió usted cuando en ese momento creyó haber perdido ya su ministerio y la oportunidad que Dios le había dado de servirle? Los fracasos, al igual que los encuentros, son marcas. Y la Biblia habla de que al que mucho se le da, mucho se le da. Entonces, cuando uno tiene una línea, un perfil, y la iglesia en ese momento, hermana Jennifer, estamos hablando para contextualizar los años 2001, hermana, esas 25 años. Era más pequeña, era muy cercana y ya estábamos en un desarrollo ya más amplio. Entonces cuando todo esto sucede, nos toca enfrentar. Porque Dios saca a la luz las cosas.
porque no lo podemos engañar. Y muchas veces, muchachos y familia, lo hace para restaurarnos, no para destruirnos. Y cuando esto sucede, llega el hermano Marcos a mi casa y me pregunta: y me dio una frase que me dijo: dígame que es mentira. La hermana Araverna el día anterior sufrió un episodio muy difícil, casi se muere por el amor, porque uno cree que las decisiones son de uno, pero se le olvida que alrededor, familias, muchachos, tenemos mucha gente que nos ama y que nos quiere. O sea, que mis victorias será el éxito de otros, pero mis fracasos, de una manera o de otra, alcanzará a otros. Y yo le dije: hermano Marcos, no es mentira. Él se quedó en silencio, llamó a Cristian. Cristian es vecino mío. En ese momento, Cristian llega y el hermano Marcos le dice: Cristian, hemos perdido un soldado. Fue una frase desgarradora. Sucedió algo que no ha pasado más en la IPL en Costa Rica. Que tuve que estar al frente de toda la iglesia. Por lo que yo era, por la iglesia, ellos pensaron que debían decirlo. Yo fui el conejillo de Indias. Nunca más volvió a pasar. Hoy pasan cosas y la iglesia a nivel nacional, hermanos y de los jóvenes, incluso con pastores, y no trasciende. Simplemente alguien no está, pero bueno. Por eso en este podcast alguien diría: uy, qué error tener que hablar. Y yo le dije a Jennifer, cuando me preguntó, yo le dije: quiero que le demos un enfoque a este podcast. Porque con todo lo que yo he pasado y lo que hoy soy, creo firmemente en un Dios que es grande y poderoso. Amén. Y alguien diría: qué error tener que decir. Creo que más bien es una virtud poderse levantar después de caer. Amén. Y entonces puse la cara, me tuve que enfrentar y entender que me había equivocado, que le había fallado a Dios, a mis misioneros y a una iglesia que me tenía en alta estima. Y bueno, ya luego comenzaron otros procesos, pero ahí está más o menos la respuesta de ese momento a Marco. Y hermano Mario, entonces cuando usted está enfrentando ese momento, me imagino que su vida tuvo que haber cambiado totalmente, porque ya la labor que estaba desarrollándose en la iglesia, lo que empezaba a ser su vida, pues digamos en ese momento, pues uno dice: no, yo ya esto ya no lo puedo hacer más, ¿ahora qué? ¿Cómo sintió la iglesia? ¿Cómo se sintió con, bueno, Mario, Cristian, su amigo de toda la vida? ¿Qué fue para usted? ¿Qué representó para usted ese cambio en ese momento? Le comentaba que esa situación con la iglesia central, primero tuve que reunirme con 2 pastores a nivel nacional, porque ya yo tenía un liderazgo. Usted no se imagina con los que usted habla, con los que comparte, con los que son sus amigos, tener que expresarles un fracaso. O sea, eso es muy difícil. Y luego estar al frente cuando están contando no algo bueno de uno, sino algo en lo que se equivoca,
donde ya todos los cargos que manejaba quedaron inmediatamente interrumpidos, y lo más complejo, casi que con una sentencia de una puerta cerrada, con candados, con llaves. De por vida. De por vida. Sin embargo, esa fue la parte, digamos, externa. La parte interna, el hermano Marcos me dice: Mario, yo tengo que contar. Entonces, teníamos un programa un jueves. Terminó el programa y de esas cosas que los jueves, bueno, estaba llena la iglesia. Yo veía y él me dijo: Mario, cuando yo termine, voy a contar. Él me hizo 2 preguntas. ¿Quieres estar? Yo le dije: sí. Yo prefiero que si me van a disparar, me disparen de frente. Yo no me voy a esconder. Y me dice: ¿dónde quiere asistir luego de esto? Digo: yo soy de la Central. Ese día hay un coro que cantaba como caña cascada. Yo lloraba, porque había unas personas cercanas que sabían. Entonces eso fue como un luto, funeral, espiritualmente hablando. Y había mucha gente que no entendía, pero porque yo, o sea, porque no era esa atmósfera del mover de Dios, sino más bien una atmósfera de dolor, de tristeza, de angustia. El hermano Marcos dice: iglesia, tengo que decirles algo, no quiero usar la plataforma, me voy a bajar. Y bueno, de una manera muy general comentó, pero al final él dijo: amamos a Mario. Y los que lo aprecien, quiero que hagan una fila para que le demos un abrazo, para que sienta que estamos con él. Entonces fue un contraste de estar ahí pasando por encima de una dignidad, un servidor, y ya no serlo. Pero todo se volvió un consuelo. Abrazos, el negrito, alto, me estaba ahogando, me agarró, lloraba conmigo, los muchachos, las familias. El hermano Marcos dijo: quiero pedirle un favor a la iglesia. Si alguien tiene que preguntar algo, pregúntemelo a mí. Y yo con mucho gusto le voy a contestar, y oremos y apoyemos más bien a Marcos. Y nunca nadie se me acercó a preguntar. Antes, en contextos, yo de una manera ya voluntaria, muy general, expresé, o sea, que la iglesia central, por eso sigo siendo de acá, ¿no? Por eso vengo. Mi esposa a veces me dice: mi amor, ¿usted por qué? Le digo: es que es mi iglesia. Los mejores momentos de mi vida han sido en la Central. Aquí me convertí, aquí he conocido personas especiales, aquí conocí a mi esposa, aquí presenté a mi hija, aquí salí al ministerio, pero aquí también enfrenté mi fracaso. Y aquí también esta iglesia me ayudó a levantarme y a ser lo que hoy soy, hermana Jennifer. Qué importante, hermano Mario, cuando la sabiduría que tuvo el hermano Marcos, el amor, porque yo creo que ahí este momento siento que se presta mucho para hablar de que hay muchas personas que obviamente fallamos todos, y lastimosamente por una mala experiencia, un comentario, un momento en el que necesitó sentir amor y sintió desprecio, sintió juicio, eso los llevó a no solo irse de la iglesia, sino decir:
me voy del todo, me alejo de Dios, qué importante nosotros como iglesia entender que nuestro trabajo no es enjuiciar. Amén. Que nuestro trabajo como hermanos es, si usted necesita, yo lo levanto, aquí está mi mano. Entonces, siento que eso hace una diferencia abismal en el proceso que va a vivir una persona. Porque obviamente ya todas las personas que lo conocían sabían que se venía un tiempo difícil para usted. Amén. Para usted y para la iglesia, claro. Y para, en general, para la obra. Pero la forma en que todos actuaron, lo que usted decía, nunca nadie me preguntó, nunca nadie indagó, y estoy segura que muchas personas oraron por usted. Eso hizo una gran diferencia en su proceso, en su restitución. Claro, porque fue un Vox Populi, eso en todo el país, en toda la iglesia, hasta Colombia, todo fue eso. Nada, pero el entorno, yo quiero que este podcast, o sea, quiero resaltar algo, jamás como ministros, creo que ustedes con este fin, estamos dando una licencia para pecar. No, eso jamás, porque la Biblia nunca lo da. Lo que sí estamos dando, hermana Jennifer, es un mensaje de esperanza. Es que Dios restaura. Amén. Es que Dios restituye, es que Dios es el Dios de segundas oportunidades, es un Dios que lo que parece que se cierra, Él lo puede revertir, Él lo puede abrir. Y de paso, le hablo a alguien que de pronto siente que su vida se ha acabado, que tomó una mala decisión, que no escuchó un consejo, que ha tenido algún fracaso. Sí, no quisiera que no llegaran, pero van a llegar, somos propensos a eso. Amén. Pero la clave está en poderse levantar. Por eso mi ministerio lleva esa línea. Yo honro a Dios por hombres y mujeres de nuestra iglesia que han crecido y que Dios los ha guardado y nunca han pasado de pronto por un contexto como este, el del podcast. Y uno quisiera no haber pasado y estar hablando de otras cosas, pero como también hay personas que viven lo de uno. Es un testimonio. Claro, entonces esto puede llegar y puede traer esperanza, puede decirle a alguien, uy, si Mario, uy, si pudo, si se levantó, si... Entonces sí se puede, sí claro. Puede levantarse, sí puede uno salir adelante, sí puede cambiar la historia. Un fracaso no es el último capítulo de la vida de alguien, siempre Dios da un capítulo más. Amén. Y tengo un mensaje que prediqué, por eso los que me escuchan a mí predicar, yo soy un apasionado, yo soy así, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso amo a Dios y es mi vida. Y ese mensaje es el después de Dios. Y allá en Génesis, la Biblia dice que después del diluvio, después de un acontecimiento tan trágico, Noé vivió 350 años. O sea que para todos los que nos ven esta mañana, siempre hay un después. Amén. Siempre en Dios hay un después. Hubo algo catastrófico, pero apareció el arco iris, el pacto de Dios, el amor de Dios. Y dice que Noé, después de ese momento tan difícil, donde hubo muerte, donde hubo tantas cosas, vivió 350 años. Y hoy, para mí es una honra decir que después de ese momento tan difícil, que no fue solo ahí, sino lo que usted dice, el proceso, porque fue muy difícil, ha habido un después. Amén. Y aquí estamos esta mañana. Hablemos de ese después, hermano Mario. Ok, entonces cuando usted ya pasa ese proceso, pasaron muchos años, un proceso de muchos años, porque el tiempo de Dios, el tiempo de ser procesados por Dios, a veces unos tienen experiencias de 1 año, 5 años, Amén. 10, otros de 20. Lo importante es que sus promesas para nuestras vidas siempre se cumplen, pero ¿qué fue para usted? O sea, ¿cuánto tiempo pasó en el que usted
tal vez creyó, me imagino en ese momento, que ya su vida iba a ser muy diferente, que ya tal vez ese llamado había, pues, de alguna forma muerto. ¿En qué momento usted dice, bueno, no, esto sigue, continúa? Bueno, ya en ese después de lo que pasa, yo continúo en la iglesia, pero hay un oscurantismo difícil. Porque cuando uno tiene un llamado, la vida de uno es servir, pero se sirve con dignidad, se sirve a su manera, no a mi manera. Entonces yo había deshonrado eso y ahora quería hacerlo, pero no podía. Un día le digo al hermano Marcos, déjeme ir a algún pueblo donde no me conozcan, déjeme ir a predicar, hermano Marcos, me estoy quemando. Y él con todo el dolor me dijo, Mario, no puedes. Después de estar uno arriba, estar abajo, después de estar usted predicando en campamentos, siendo un líder a nivel nacional, ni a recoger ofrenda. Ese fue el después. Un día no estaba bien y me encontré con un amigo, que aquí está su hija, con Chalito. Trabajaba en los famosos, cuando se nos inundó de los taxis los especiales, piratas, de cajita amarilla. Es muy difícil cuando uno ha sido un líder, hermana Jennifer. ¿Qué le dice usted a un líder? ¿Qué le dice usted a un predicador? ¿Qué le dice usted? ¿Cómo aconseja usted a un pastor? Entonces la gente no se me acercaba a mí a decirme nada. Pero yo necesitaba, o sea, todos necesitamos una palabra, porque hay días donde usted está como consejero, pero hay otros días donde usted está en la otra silla. Necesita que alguien lo aconseje, que alguien le diga. Y Chalo me vio, o sea, en un contexto no positivo de mi vida, pero fue tan prudente. Cuando yo me bajo, me dice, mi hijo, tú sabes lo que eres. Un día estaba con un amigo, con un primo, y me dice, Mario, nosotros lo admiramos a usted, por la iglesia, por todo. Claro, yo no sabía nada del contexto que me había pasado. Me dice, pero usted no es de acá, usted es de allá. Usted habla distinto, usted no es como nosotros. ¿Qué hace acá? como los discípulos. Claro. Una convención, yo vine. Ya estaba el hermano Jair. Y claro, la gente por su aprecio, por su cariño, hubo un predicador, esas bombitas, esos de Panamá que vino. Y yo pasé, y ese día sentí a Dios, tenía yo no sé cuántas personas alrededor mío orando, por el amor, por el cariño, por el aprecio y por el proceso en Dios. Ese día Dios me renovó y comenzó un proceso. Pablito quedó como presidente de jóvenes y me llamó y me dice, Mario, el hermano Jair lo puso a usted y a otros como un equipo de apoyo. O sea, yo era el asistente, pero allá me metí el hermano Jair con la sabiduría para que... Yo le digo, Pablito, gracias. Me dice, no, pero eso no es todo. Me dice, el sábado tenemos el primer culto a jóvenes del ministerio. Y entonces usted va a predicar. Le digo, Pablo, pero yo tengo que predicar. Usted es el presidente de jóvenes y yo soy el asistente. Pero yo sabía cuál era el trasfondo. Porque habían pasado ya 5 años, 4 años, ¿vale? De todo ese proceso. Y yo tenía un cuadernito donde apuntaba mis prédicas. Y ese sábado estaba el hermano Jair. Y claro, para mí
fue un reinicio. El miedo, la ilusión, porque cuando comenzaba, ¿qué días hablaba con mi hija? Porque muchas veces el entorno de hoy, la sociedad, es muy exigente en la parte física, en la parte emocional, en la parte de vestir, en todo, en todo, en todo. Y si uno tiene alguna característica de pronto que ya la resaltan, y en ese entorno mío tuve muchos problemas a veces para expresarme, hermana Jenny. Fue otro desafío que me tocó. Y claro, tener que volver a estar en un púlpito a predicar fue una experiencia muy bonita. El hermano Jair me abrazó, fue fundamental en mi proceso de restauración. Luego me casé. Dios permitió que sabía que necesitaba una compañera que me pudiera ayudar, complementar. Que, como dije al principio, cuando llegué a la iglesia, yo sentí una madurez espiritual muy avanzada, pero sentí una madurez, una inmadurez personal muy amplia. Entonces creo que eso me llevó a no saber manejar muchas cosas. Aunque la gente me decía, uy, pero si es espiritual, pero la parte de, ya como persona, tenía muchos vacíos, tenía muchas falencias. Entonces Dios me fue ayudando. Con el hermano Jair, ya siendo casados, nos nombraron evangelistas nacionales. Y ya me decía el hermano Jair, Mario, quiero que venga a las reuniones de pastores. Y quiero que visite todo el país, las iglesias que había en su momento. Y eso para mí fue como en esa llama que comenzara a encenderse. Sin embargo, siempre estaba una frase que decía, la parte del ministerio está cerrada. Qué difícil, hermano Mario. ¿Y en qué momento se sintió que ya el Señor restituyó eso? O sea, incluso yo me acuerdo aquí el culto, cuando dieron la noticia de eso, un gozo general, pero ¿qué significó para usted cuando ya usted dijo, tengo acceso de nuevo a servir al Señor en esta parte? Hubo un campamento de jóvenes allá en San Ramón. Y un tema, yo tengo una capacidad, ¿no, Jennifer? Mi memoria es muy retentiva. Okay. Y hubo un mensaje, el patrocinador de los sueños. De los sueños. Yo también me acuerdo. Yo estaba ahí, yo fui al campamento y después de ese culto me vine. Pues ya lo que necesitaba recibir. Me dijeron que en la noche fue algo, pero yo lo que necesitaba fue eso. Ese día yo le dije, Señor, si tú me necesitas, aquí está mi vida. Ya estaba aquí el hermano Edison, con quien tenemos una amistad muy especial. Había pasado el hermano Jairo. Entonces todos esos procesos, hermano Edison me dijo, mi hijo, como dice él, quiero que seas mi mano derecha. Pero era algo no formal. No oficial. Sí, no oficial. Pero él siempre me dio un estatus de un servidor. Siempre me trató como tal. Cuando él se iba, me decía, sí, quedas a cargo. Constantemente me permitía ser usado, o sea, bueno, entonces eso. Y en ese campamento yo le dije al Señor, bueno, Señor, sí. Un jueves me tocaba predicar y el hermano Edison me dice, Mario, tenemos una reunión mañana con usted. Yo dije, uy, pero yo no he hecho nada, pastor, ya. No, mío, no es nada malo. Me dice, pero venga con su esposa y venga con Tatiana. Días atrás Tatiana había cumplido años y había pedido un deseo. El deseo era que quería ser hija de pastor. Y ese viernes llegamos con mi esposa me preguntó, ¿qué es, mi amor? Yo le digo, ahorita le cuento después del culto. Porque Ángela le dice al hermano Edison, mi amor, ya le dijo a Marito. Y no, dígale antes, dígale para que se motive.
¿Qué había pasado? Que con el hermano Rubén querían hablar conmigo, con mi familia. Llegamos ese viernes y con el hermano Rubén obviamente nos conocíamos, pero nunca habíamos sentado ni nada, simplemente que uno sabía que era el misionero. Y me dice, Mario, ¿tú has estado orando por volver? Yo le dije, pastor, no, porque a mí me han dicho que es una puerta cerrada. Ah, bueno. Te cuento algo, me dice. Hace unos días me apareció su nombre en la mente, Mario. Yo dije, bueno, seguro que tiene algún problema, orar por él. Al otro día, Mario. Yo dije, pero ¿qué pasa? Y habló con el hermano Edison. Hermano Edison, dígame, Mario, ¿qué? O sea, ¿qué? Pero el hermano dice, ¿pero qué de qué? O sea, es que... el hermano Edison entendió. Le digo, entonces le explicó. Entonces él llamó a Colombia. Y dijo, ya no un joven, tengo una familia, una persona. Pasó esto. Le dijeron, bueno, tiene que llamar a los 3 misioneros que han pasado en Costa Rica. Con solo uno de ellos que diga que no se podría. Llamaron al hermano Marcos a España. Llamaron al hermano Jair. Y llamaron al hermano Jairo. Un día estaba ahí y la hermana Mayra me pasó un link. Hermano Jair, en Dos Quebradas, cuando era pastor allá, testificaba. Hablaba sobre Josué, sobre un proceso, y hablaba de eso. Dice, yo estaba y me llamaron de Costa Rica. Hermano Jair, cuéntenos de Mario Gutiérrez. Mario Gutiérrez. Bueno, que es que estamos pensando tal cosa. Y él llorando decía, lo que parecía que no iba a suceder, sucedió. El hermano Marcos dijo, ok. Hermano Jair, que fue el segundo misionero, dijo, claro. El hermano Jairo, amén. Y el hermano Edison, que era mi pastor. Entonces me decía el hermano Rubén, Mario, como con Mardoqueo en el libro de Esther, se abrieron las memorias. No estaba ni en banca, hermana Jennifer. Estaba en gradería. Pero Dios es así. Me sacó de la gradería. Para ponerme en un lugar que nunca debía haberme ido. Este era el destino de Dios para mí. Siempre debía estar acá. Amén. Siempre debía hacer eso. Yo lo sé. Y hubo una interrupción. Por eso ese día que me despidieron de acá, prediqué sobre el hacha de los hijos de los profetas que se había hundido y que parecía imposible que volviera a flotar. Pero como Dios es tan maravilloso, permitió que volviera a flotar. Y me llamó y me dijo, Mario, toma otra vez lo que es tuyo. Y ya llevamos 6 años, 5 años aproximadamente en Paraíso, donde fue una gran bendición. Y ahorita 1 año en Alajuelita, con nombramientos nacionales. Bueno,
cada vez que predico, cada vez que cuando me dicen pastor, todavía para mí es toda una sensación. Pastor, tal cosa, y lo que para alguno puede ser normal, para mí se vuelve tan especial. Esta honra y esta oportunidad de un momento que tengo mi familia, mi hija, mi esposa. Y Dios me está usando. Donde me ha llevado siempre me ha usado. Y eso para mí es la satisfacción más grande en mi vida. Me he podido ver con el hermano Marcos. Estuve predicando en las iglesias del hermano Jair. Me he abrazado con el hermano Jairo. Y ahora con el hermano Edison, ahora somos colegas. Compañeros de ministerio. Entonces, es lo que quiero transmitirle esta mañana a todos los que puedan ser parte de este podcast. Que ese es el Dios que tenemos. Amén. Como dice Juan Carlos Soto, mucho Dios. Mucho Dios. Amén. Ay, hermano Mario, creo que es muy lindo escuchar lo que el Señor hace. Nosotros siempre predicamos a un Dios que levanta, que restaura. Pero qué lindo escucharlo de alguien que ha vivido la restauración de Dios y la ha visto en su vida de una manera tan especial. Entonces, le agradezco, hermano Mario, gracias por acompañarnos, gracias por contar ese testimonio. Yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Así como por medio de este testimonio nos ha hablado a los que estamos aquí esta mañana. Entonces le agradezco. No sé si quiere, antes de cerrar el episodio, dar algunas palabras finales. Todos los pastores siempre tenemos un cierre. Tenemos una aplicación. Cuando Jesús resucita, se encuentra con dos de los suyos camino a Maús. No lo reconocieron. Luego cuando se aparece, cuando están en la casa reunidos, que no está Tomás, es un impacto. Y cuando le cuentan a Tomás que aparece el maestro, él dice, yo no lo creo. La única manera de creer es que pueda ver sus manos, introducir mi dedo y meter casi que mi puño en su costado. O sea que nuestro Cristo, nuestro Dios manifestado en carne, pudo haber resucitado con un cuerpo glorioso, pero no lo hizo. Resucitó todavía con las marcas y las heridas de lo que había vivido, no las escondió. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, incluidos servidores, siempre vamos a tener algunas marcas y algunas heridas que no se van a quitar, no las puede uno borrar. Pero esas marcas y esas heridas nos pueden impulsar a decir, a pesar de esto, hoy soy esto. A pesar de que viví, mire dónde estoy. A pesar de tal situación, hoy. Entonces, no te avergüences. No escondas las marcas ni las heridas. Son parte de la vida. Son parte de una batalla. Te ve un soldado del ejército y tiene marcas y heridas y se nota que estuvo en una batalla. Y la vida cristiana es eso. Por eso, cuando me invitaron, no quise darle una línea light a este podcast. Profundizamos, hablamos. No para resaltar lo malo jamás, ni para impulsar a alguien a que lo haga, no. Es para expresar que a pesar de las marcas y heridas, Jesucristo resucitó. Y que a pesar de fracasos y de situaciones que todos vivimos, nos podemos levantar y Dios puede cumplir todos los anhelos y todos los sueños que hay guardados en nuestra vida, hermana Jennifer.
Gracias Amén. a usted, a su equipo, estos muchachos tan especiales, a todos, les apreciamos mucho y esperamos que sea de bendición este Amén. podcast para cada persona. Amén, así será. Bueno, cerramos. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que se quedaron. Les invitamos a compartir este episodio, a que sean ustedes ayudándole a alguien a que escuche esta palabra que sabemos que será de bendición. Entonces, bueno, el Señor los bendiga. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, hasta luego.